viene ahí, pues ya. Sí. Entonces, eso sí. Nada más sobre, me dices hasta dónde llega el pizarrón, ¿La qué? el pizarrón, ¿hasta dónde llega a grabar? Ahí mismo justamente. ¿Como programa? Sí. Ok. Sí. Entonces, ajá. Ok, entonces hablamos de, en el video de ayer, pues básicamente era, ya sabemos que es un coproducto, ya sabemos que cumple con las imágenes, ¿no? Entonces, pues justo lo que o lo que estaba diciendo al final era que, pues básicamente si M es un R-módulo, es un R-módulo cualquiera, y tomamos una familia. Vamos a ponerles. Sí, se lo sabemos. Entonces vamos a ponerles MI, NMI, una familia de submódulos de. ¿Sale? Entonces, pues básicamente lo que decía era que, pues ellos asociados tienen naturalmente un morfismo, ¿no? Que va de ellos en M. Sí. Para cada I, para cada I, consideramos pues la inclusión, ¿no? Consideramos, bueno, es que malo le voy a poner alfa. Entonces lo que hacíamos era incluir a cada uno de estos en M, ¿vale? Sí. O sea, la identidad a cada uno de estos es modelo, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí y entonces pues tenemos pues una familia de R-módulos, ¿no? Y a cada uno de estos y también tenemos asociada una familia de morfismos, ¿no? Sí. En alfa, aquí es en alfa. Entonces, entonces, pues bueno, si tenemos esto de acá, pues lo que nos dice la propiedad universal del coproducto de estos, ¿no? De remódulos, pues entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Pues consideramos al coproducto de todos estos como R-módulos, ¿no? En la categoría de R-módulos, que ya conocemos. Y entonces existe un morfismo que va a M, que justo se llama coproducto, ¿verdad? El morfismo coproducto. Y entonces, lo que hace es que para cada uno de estos cuates, ¿no? Lo que hacemos es juntar el diagrama. Estas son las inyecciones que ya conocíamos, las inyecciones canónicas, ¿no? Sí. Lo que hago es en la beta S, una entrada, meto el elemento de acá y todo lo demás lo hago cero, ¿no? Y estas de aquí, pues sabemos que son las inclusiones, ¿saben? La inclusión en beta. Bueno, la inclusión del betaésimo submódulo en M, ¿sale? Entonces, pues básicamente lo que hacía era pues comparar, bueno, ¿qué era lo que decía esto, no? Básicamente lo que estamos haciendo es, podemos definir, acuérdate, la imagen de este, ¿verdad? La imagen de este cuate. Bueno, lo que decía, lo que mostramos la vez pasada, pues era que la imagen del coproducto resulta ser las imágenes, ¿no? La suma, ¿sí? De las imágenes. Pero bien, justamente ¿quién es la imagen de cada uno de estos? Si estoy incluyendo, pues es justamente el respectivo M, ¿no? Entonces esto es justamente el M sub alfa. Y eso ya lo conocemos, ¿no? Esta construcción sí, ya la conocíamos, ¿no? La suma de submódulos, ¿sale? Eso es lo importante. Entonces básicamente lo que me está diciendo es que, bueno, si este morfismo, ¿sale? Lo correstrinjo a este de acá, ¿no? Pues entonces básicamente lo que hacemos es notar que este de aquí correstringido a esta suma
es X. ¿Sale? Entonces es un X. O sea, lo barre, ¿no? Así dice que su imagen coincide con esto. Sí. Entonces, pues es un X en general. Y entonces, pues justo, o sea, ahora voy a introducir una nueva forma de distinguir a esta suma en el caso de submódulos, ¿no? Dependiendo de este morfismo, ¿sale? Si el morfismo me lo voy a poner definición. Así es como lo definía. Si este de aquí, que ya sabemos que siempre es un X, resulta ser un mono, entonces decimos que esta suma de submódulos no solamente es una suma, sino es una suma directa, que es la suma directa de submódulos, que a lo mejor esa... No, sí, ya la conocíamos, pues justamente es la suma directa de subespacios vectoriales, el análogo es... De hecho vamos a ver que justo, o sea, esta forma de definirla va a ser equivalente a la forma que ya conocíamos como esto de las sumas directas y la suma cubre a todo. Y las intersecciones son vacías. Y bueno, no vacías, sino que te fijas a uno y lo comparas con la suma de todos los demás, eso te da el cero. Sí. Entonces, justamente vamos a ver que esas dos cosas coinciden. O sea, esta forma de definirlo así y esa otra coinciden, ¿sabes? Entonces, definimos bien, si este de aquí, este morfismo, es mono, bueno, correstringido, ¿verdad? Correstringido a la suma de estos submódulos, es un mono. Decimos que la suma de los m sub alfa, o sea, de los submódulos, es directa. ¿Sale? Sí. Es directa y lo denotamos por esto de acá. O sea, esta suma de submódulos lo escribimos de esta forma, ¿sale? De la que ya conocíamos. ¿Sí? O sea, justamente lo que me está diciendo es que existe, pues si es un epi ya de por sí y resulta ser un mono, entonces en realidad es la misma cosa, o sea, es isomorfo a este, ¿no? Y entonces por eso se denota la suma directa interna, o sea, de submódulos, como esto de aquí, ¿sabes? Entonces, y entonces, pues bueno, o sea, justamente ya conocemos de otros cursos, sobre todo de lineal, la suma directa, ¿sale? La suma directa de subespacios, Sí. ¿sale? Entonces, recordemos de lineal, que, bueno, vamos a ponerles, si B es un espacio vectorial, ¿no? Y W y U subespacios de B, entonces, pues decimos que B es la suma directa de W U, así que si uno, pues la suma de ellos dos, ¿verdad? Es igual a B, ¿sale? Y lo segundo era que la intersección de ellos dos Es vacía. es cero, ¿verdad? Es cero, ¿sale? Entonces, bien. Otra forma de distinguir a la suma directa era que, pues justamente cada elemento del espacio vectorial se escribe de manera única como un elemento en W más un elemento en U, ¿no? Es la otra equivalencia. Pues de hecho, justo, o sea, eso es lo que bien podríamos considerar como suma directa. Esta es otra, y la otra que vamos a considerar, que es la nueva, ¿no?
Eso está acá, a través de el coproducto de módulos. ¿Sale? Entonces vamos a ver que justamente esas tres siempre coinciden. ¿Sale? Son equivalentes. Son equivalentes, son exactamente la misma. Entonces, pues sí, estamos rescatando una de las cosas que pasan en los espacios vectoriales, ¿no? Sí. Estamos descomponiendo como sumas de elementos de manera única o como una independencia de, pues en este caso son subespacios que los podemos pensar como camódulos, ¿no? Y la otra es a través de la propiedad universal del coproducto, ¿sale? Entonces, eso siempre es bueno tenerlo, ¿no? O sea, justamente lo que vamos a hacer es, pues, muchas de las cosas que ya conocíamos de los espacios vectoriales, las vamos a aterrizar en módulos y además les podemos dar como cierta propiedad a través de las categorías, ¿sale? Entonces, eso es como muchas de las ideas que vamos a estar tomando en este curso. Y además, pues justo como que luego vamos a rescatar la idea de que, pues fíjate, o sea, si lo que estamos haciendo aquí es descomponer este espacio en cosas más pequeñas, ¿no? Pues cuáles eran las cosas más pequeñas en las que podíamos descomponer a nuestro espacio vectorial B. Pues básicamente era o sea, esto de escribir como sumas de elementos en subespacios, pues básicamente los subespacios más pequeños que conocemos son los generados por un elemento, los cíclicos, ¿sí? ¿No? Entonces, pues justo, si podemos descomponer de esa manera, pues a los elementos que podíamos considerar ahí, ¿no? Que me generaban a cada uno de estos cíclicos, cuando nos fijábamos con cierta propiedad algebraica, pues, o sea, ¿qué propiedades algebraicas cumplían? Pues número uno era la independencia lineal, y la otra era genera, ¿no? Entonces todas esas ideas las vamos a rescatar, justo, y entonces definíamos lo que era una base, ¿no? De hecho, lo que nos podríamos ir como en esa vertiente, definir bases para no solamente espacios vectoriales, sino también para módulos, o la otra es justamente descomponer a los módulos como sumas directas de sus módulos. Entonces, bueno, ahorita nos vamos a ir un poco más hacia esa parte. Pero sí, vamos a demostrar que justamente estas formas de definir sumas directas coinciden, ¿no? Entonces, pero primero tengo que dar las otras, ¿no? O sea, para recordar definición, ¿no? Decimos que, bueno, si M es un módulo izquierdo, ¿sí? Y esto de aquí es una familia de submódulos de M, ¿sale? Pues básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos que M es igual a la suma directa y es no, vamos a ponerlo así. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Son equivalentes. Número 1. Pues M coincide exactamente con la suma directa, ¿no? M coincide exactamente con la suma directa de los alfas. Que justamente, ¿qué quiere decir eso? Pues es esto de acá, ¿no? Que este morfismo no solamente es epi, sino que resulta ser, o sea, epi y además coincide con todo M, ¿no? Sino que también es un mono, o sea, es un isomorfismo, ¿sale? Esa es el número 1. Número 2. La suma de los M alfas coincide con M
y para todo beta en I, lo que tenemos es que M beta intersección, la suma de todos los demás, o sea, todos los alfas que no son el beta, pero los sumo todos ellos, me resulta dar el 0,5. ¿Sale? Esa es la otra caracterización. Sí. Y lo tercero es que todo elemento en M, bueno, para todo elemento en M, para todo M en M, existe, le voy a llamar A ese conjunto de índices, son alguno de los alfas en I, ¿sale? De hecho, una cantidad finita. Aquí es mala letra, voy a poner X. ¿Sale? Aquí lo voy a poner R. ¿Sale? Con R un número natural. ¿Sale? Tal que para todo I, desde 1 hasta R, existe un único, o sea, puedo escribir de manera única a X como suma de algunos elementos de estos M alfas, ¿no? Sí. Entonces, Siempre es una cantidad finita, ¿verdad? sí, siempre es una cantidad finita, sí, no, las combinaciones lineales siempre involucran sumas finitas. Ok. Sí. Las series, pues no son tanto del álgebra, son más del análisis. Sí, del análisis. Entonces, tal que para cada uno de estos existe un único, lo voy a poner M alfa 1, ¿vale? Perdón, M alfa I en el respectivo, ¿no? En el alfa I, de tal forma que pues X se escribe con la suma de estas partes, ¿no? O sea, solo lo puedo hacer de una sola manera. ¿No? Entonces, justo. Entonces estas tres cosas yo digo que son equivalentes. ¿Saben? Sí. Entonces, a ver. La demostración es de manera natural. Vamos a seguir el orden. O sea, 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 1. ¿Sale? Entonces, 1 implica 2. Bien, entonces suponemos esto de acá, ¿no? O sea que el morfismo coproducto es un isomorfismo y además, bueno, isomorfismo a M directamente, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es esto. Esto se da de manera inmediata, ¿no? Sí, por la definición. Sí, por la definición. Bien. Entonces, por definición, M es la suma de todos estos valores, ¿no? Entonces cumple lo primero. Entonces lo interesante es esta de acá, ¿no? Entonces tenemos que ver, o sea, sea beta en I, ¿no? Tenemos que ver qué pasa. Vamos a poner beta en I y X, pues un elemento en esa intersección, ¿no? Sí. Intersección, la suma de todos los que no son el beta, los respectivos en alfa, ¿no? Entonces, tenemos que ver que ese cuate es el 0, ¿sale? Entonces, ok, bien, ¿cómo hacemos eso? Pues a ver, o sea, como X está en M beta, básicamente a X lo voy a escribir de esta forma, ¿no? M beta, ¿sale? Y X está en la suma de estos otros, ¿no? Y X está en la suma de todos estos cuates. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, pues básicamente lo que me dice, o sea, claro que cómo definimos la suma de sus módulos, pues eran sumas finitas de elementos en la unión de todos estos módulos, ¿sí?
Entonces, bueno, esto es un módulo, mejor dicho. Entonces, pues básicamente lo que podemos hacer es escribir AM como aquí, bueno, X, perdón. Entonces, y X es igual a, pues digamos, M alfa 1 así hasta M alfa N, bueno, R, lo voy a poner, ¿no? Con los M alfa I en la unión de todos estos, ¿no? Sí. Entonces, ¿sale? Entonces, bien, ok. Pues básicamente lo que puedo hacer es, bueno, si están en la unión, pues lo que puedo hacer es reacomodarlos de tal forma que básicamente estos elementos no caigan tan arbitrariamente en la unión, sino que caigan en el respectivo índice. ¿Sí? ¿No? Entonces, podemos considerar, porque además, o sea, si son, como son una cantidad finita, cuando sumo esa cantidad finita en el mismo submódulo, como es un submódulo, pues se queda dentro, ¿no? Sí. Podemos considerar que cada M alfa I pertenece al respectivo M alfa. ¿Sale? Entonces lo reacomodo y ya está. Sí. Entonces fíjate, pues lo que voy a hacer es lo siguiente: X es igual a este y X es igual a este, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es igualo esas dos cosas y además resto, ¿no? Sí. O sea, lo que tengo es lo siguiente: que el 0 lo puedo escribir como M alfa 1 hacia M alfa R menos el M beta. ¿Sale? Entonces fíjate que este M beta, pues como lo tomamos, ¿no? Cada uno de estos índices no es beta, ¿verdad? Entonces en realidad a todos los estoy tomando en uno distinto, ¿no? Todos los M's, están en distintos submódulos, ¿no? Distintos M alfas. ¿Saben? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque básicamente, ahorita vamos a recordar qué era lo que hacía el morfismo coproducto. Uy, ¿será que borra esto? Creo que se ve un poquito hacia allá. ¿Vale? Un poquito hacia allá, pero se ve muy. Un poquito hacia acá. Ajá, un poco. Sí. No, pero si no, pues ya ni modo, voy a borrar. Yo creo que aquí. O sea, a lo mejor ya borro en este pedazo. Entonces vamos a borrar. Entonces, para no borrar todo el teorema y recordar luego las implicaciones, ¿no? Entonces, ok. Fíjate que básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. O sea, lo que voy a hacer es definimos M en el coproducto de los M alfas. ¿Sale? En el coproducto, ¿cómo lo voy a definir? Pues básicamente lo que voy a hacer es, me voy a fijar en el conjunto de estos índices, ¿verdad? Y hasta en beta incluido, ¿sale? Y entonces lo que voy a hacer es colocar el respectivo M sub S, ¿no? M sub. Luego poner gamma, ¿sale? O sea, acuérdate que es el coproducto, pues es el producto de todos estos, ¿sale? O sea, son el producto cartesiano, donde pues lo que pedimos es que solo una cantidad finita de entradas sea distinta del cero. ¿Sí? Entonces, pues lo que voy a hacer es fijarme en el elemento que tengan las entradas. Pues bueno, si gamma cae en estos de aquí, pues pongo todos estos, ¿no? Pongo el respectivo M sub gamma, porque estos ya los conocemos, son simplemente estos de aquí. Y si no, ¿Sale? Y si no es 0 en otro caso. ¿Sale? Entonces, esto sí está en el coproducto porque justamente estos son una cantidad finita y si lo pego a beta, sigue siendo una cantidad finita, ¿no? Entonces no hay bronca. Así que pues, bien, entonces M está ahí. Y entonces yo afirmamos que pues M está en el núcleo
del morfismo coproducto. ¿Vale? Básicamente, ¿qué era lo que hacía el morfismo coproducto? A ver, vamos a recordar un poquito. Entonces, acuérdate que lo que hacía el morfismo coproducto. Bueno, ok, sí, antes de aplicar el morfismo coproducto, o sea, hay que recordar lo siguiente, ¿no? O sea, si a M lo defino de esta forma, sí o no, a M, básicamente lo estoy definiendo como a este elemento, ¿no? A M gamma, lo estoy incluyendo en el coproducto, ¿no? ¿Vale? O sea, él está en el, a ver, tenemos esto, ¿no? Tenemos el coproducto de estos cuates, ¿sale? Entonces lo estoy tomando al M gamma, ¿sale? Y aquí esto va a dar a M, ¿sale? Entonces, lo que estoy haciendo es, aquí las flechas van así. Este se inyecta aquí a través del un sub gamma, ¿verdad? Sí. Este se inyecta aquí a través de la inclusión. Voy a poner aquí arriba la inclusión. Y entonces este es el morfismo coproducto, ¿vale? Aquí está. Y entonces básicamente lo que estoy haciendo es, me estoy tomando este M sub gamma, ¿sale? Lo aplico este, ¿sale? Lo que hace es, básicamente en esta entrada, o sea, en la entrada gamma, lo mete y todo lo demás es cero, ¿no? Sí. Entonces justamente pues lo que estoy haciendo es sumar a estos cuates, ¿no? O sea, M se va a ver como la suma sobre las gamas que están en este conjunto nada más, ¿sale? El alfa 1, así hasta el alfa R y el beta, ¿sale? Entonces lo que hace es, inyecto a este. Ah, ok, sí, como que lo separas. Exactamente, o sea, lo estoy separando en las entradas donde no es cero, Sí. ¿sale? Entonces, M gamma aplicado al M sub gamma, justamente, ¿sale? Y entonces, pues a este les voy a aplicar el morfismo coproducto, ¿sale? Entonces, bien, entonces vamos a aplicarle el morfismo coproducto a este elemento, a F, ¿sale? Pues bueno, sustituyo a M como esta suma, ¿no? Entonces esto es un producto aplicado a esta suma, ¿sale? Las gamas tienen que estar, no veo secreto, está muy largo. Sí. Entonces, ¿de quién? De este de aquí, un subgama de M gamma, ¿sale? Sí. Este es un morfismo, entonces esta suma que es finita, la abres, ¿no? Entonces esto me da la suma sobre las gamas en donde tiene que estar, que es este conjunto, ¿verdad? Sí. De el morfismo coproducto aplicado al respectivo mu sub gamma aplicado al M gamma. Y lo ocupamos este diagrama con Exactamente, este diagrama planeta, ¿no? Sí. Entonces esto es exactamente la suma sobre las gamas donde tienen que caer de, pues básicamente es la inclusión en el respectivo M gamma. Pero eso, la inclusión lo que hace es a todos estos los manda al mismo. Entonces lo que hace es, esto es la suma sobre los gamas donde tienen que estar de los M gamma. Y justamente por como lo habíamos construido, o sea, estos elementos, o a M, lo que me daban era la combinación lineal, ¿no? Era el M alfa 1 hasta el M alfa R, y a eso le restaba, pero fue todo el negativo, ¿no? O sea, el último, en beta, tendría que ser el negativo, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí, esto, pues algo cambiaría un poquito esto, ¿no? Sí. En el beta, ponemos el negativo, Cuando ponemos el beta, y ya. y cero en otro caso. Sí. Bueno, pequeño ahí
detalle, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que tenemos es la suma de todos estos y le restamos el m beta, ¿sale? Sí. Y eso, pues básicamente me da 0. ¿Sale? Era la combinación, era el x, ¿no? O sea, Sí. recordemos que era el m beta es igual a x igual a todos estos. Por lo tanto, si está en el kernel. Sí. Justo. Entonces está en el kernel, pero como estamos diciendo que m es la suma directa, el kernel de esta cosa que ocurre. Dijimos que iba a ser suma directa, sí, bueno, ya sabíamos que es un epi, pero le pedíamos si era también un mono, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que este elemento, entonces como va al 0, este es el kernel, y como este es mono, pues entonces lo que ocurre es que el kernel es el 0. exactamente, entonces este elemento, el m, es el 0. Es el 0. ¿Sale? Sí. Entonces vamos a por acá. Pero en este coproducto venía por kernel, bueno, es mono. Entonces, su kernel es el 0. Entonces lo que me están diciendo es que el m es el 0. Entonces todas las entradas, o sea, todos estos cuates, son 0, ¿no? ¿Sí? Entonces todas sus entradas son 0, en particular todas estas, en particular la m beta, ¿no? Sí. Entonces m beta es el 0 del respectivo m beta, ¿verdad? Sí. Pero dijimos que este a su vez era el x. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pues ya está. Entonces, la intersección de el m beta con la suma de todos los demás es el 0. ¿Sale? Sí. Entonces, pues ya acabamos. Entonces se cumple lo que decíamos aquí. ¿Sale? Entonces, bien. Entonces el 1 implica 2. 2 implica 3. Sí. Bien. Entonces, 2 implica 3. 2 implica 3. Bien, entonces vamos a suponer que pasa esto y tenemos que ver que esto ocurre. Pero a ver, esto tiene que recordar un poquito a lo del lineal, ¿no? O sea, justamente el lineal definen la suma directa como esto, o sea, que se escribe todo el elemento como suma de manera única y se cumple esto de acá. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Entonces, tenemos que ver que todo el elemento en F se escribe de manera única. Al menos si se escribe. Eso es rapidísimo, ¿no? Sí. Entonces, bien, veamos únicamente la identidad, ¿no? Veamos únicamente la unicidad, pero no la identidad, la unicidad. ¿Sale? O sea, ya sabemos que justamente todo elemento se escribe como suma finita de estos. Entonces, bien, pues tenemos que ver lo siguiente. Supongamos que si x está en m, ¿sale? X se escribe como m alfa 1, así hasta m alfa r, ¿sale? Siempre pidiendo que, pues, si no están, si hay algunos que están en algún, o sea, algunos de estos elementos que pertenecen, que son distintos, pero pertenecen al mismo submódulo, pues cuando lo sumo, como sumo una cantidad finita, y este es un submódulo, pues entonces en realidad puedo pensar que pues todos están en el, perdón, que cada uno de estos está en un submódulo distinto, ¿sale? Con m alfa i en el respectivo, m grande o m mayúscula, en el respectivo submódulo, ¿no? Ya está. Entonces, sea A el conjunto de los índices, siempre los índices realmente, ¿sale? Estos están metidos en I, ¿sale? Entonces, bien, sea eso de allá, y entonces vemos otra forma de escribir a este cuate como suma de otros elementos, ¿no? Supongamos que
X se escribe como M beta 1 hasta esta M beta S, ¿no? Yo sé R, S. Y B, y que B sea el conjunto de estos índices. Beta 1, así está, beta S. ¿Vale? Sí. Entonces, pues bien, lo que tenemos que demostrar es que A es igual a B, básicamente, ¿no? Entonces, A es igual a B y que la resta de los respectivos elementos, o sea, el M alfa 1 menos el M beta 1 es el 0 para que haga exactamente el mismo, ¿no? Entonces me da la unicidad, ¿sale? Entonces, pues ¿qué hacemos? Pues básicamente lo que hago es escribir o hacer la igualdad de este con este, ¿no? Entonces, M alfa 1, así está, M alfa R es lo mismo que M beta 1, así está, M beta S, ¿sale? Y entonces paso restando, ¿sale? Y el 0 es igual a, pues aquí lo que voy a hacer es separar, o bueno, de acuerdo a como sean los índices, si hay índices que están iguales, pues los junto, ¿no? O sea, pongo la resta de ellos, y si no, pues los voy a escribir de esta manera, básicamente, es lo que voy a decir. Entonces, para los índices que están en la diferencia simétrica, o sea que está en uno pero no en el otro, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es escribir el negativo de este cuate, ¿no? Sí, porque pues, no tiene, nadie más pertenece a ese alfa, ¿no? Igual, aquí puedo pedir con M beta J en el respectivo M beta J, ¿no? Sí. Entonces, pues no hay nadie más ahí. Y entonces lo que voy a hacer es separar en los que sí, ¿no? Que es, pues la unión de A y B se ve como diferencia simétrica y el otro es la intersección, ¿sabes? O sea que está en ambos. Y entonces justamente cuando están en el mismo submódulo, pues lo que hago es, pues ya sea al respectivo, aquí es, ya, justamente aquí quería ponerle, vamos a poner otra letra, van a letra la M, vamos a ponerle M, ¿sabes? Para que no se confunda. Sí. Entonces, justo al respectivo M beta, le resto el N beta. ¿Sale? Sí, ¿no? Entonces, al M le resto el N, lo que estoy diciendo. Si están en el mismo submódulo. Y si no están en el mismo submódulo, pues básicamente están solitos. Sí. ¿Sale? Entonces tenemos esto. Bien. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues, para alguno de estos, ¿no? Si el de gamma está en este de aquí, pues básicamente lo que hacemos es pues separar esta suma, ¿no? Y básicamente lo que voy a hacer es pasarlo al otro lado, ¿no? Entonces el M gamma va a ser igual a la suma de todos los betas que siguen estando ahí en la diferencia simétrica, pero que no son el gamma, ¿sale? Sí. Y la suma de todos los demás. Aquí es M beta más, bueno, es que aquí es más letras, ¿cierto? Aquí vamos a poner ñ, y la ñ va a cambiar de acuerdo si es una m o es una n. Es una tontería, pero es como la notación, ¿no? Para que no haya confusión. Sí. Con cuál es cuál, exactamente. Sí. Entonces, lo voy a poner ñ, o sea, la ñ va a cambiar de acuerdo si está en a o si está en b. No se va a poner como m o n. Sí. Pero bueno, básicamente es eso. Entonces, más la suma de todos los demás. Esos no cambian, ¿verdad? Estos no cambian. Estos sí son el M beta menos el N beta. ¿Sabes? Porque están en el mismo submódulo. Sí. Entonces, pues fíjate, entonces lo que estoy diciendo es que me estoy agarrando el M a alguien en el M sub gamma, este es alguien en el M sub gamma. Y lo que estoy diciendo, o por lo que había pedido, que justamente cada uno de estos cayó en estos, es que este, pues básicamente cae, o sea, todo este elemento, lo voy a borrar. Sí. Todo este elemento está
en la suma de todos los otros. Esto está en la suma de todos los submódulos que no son el gamma. ¿Sale? Es lo que estoy diciendo, básicamente. Sí. Entonces, fíjate que pues básicamente lo que voy a usar es esto. Ujú. Entonces, estoy tomando a alguien que está en el M sub gamma y alguien que está en la suma de todos los demás que no son el gamma. ¿Sale? Entonces, pues lo que me está diciendo es que entonces este elemento tiene que ser el 0. Entonces, por 2, tenemos que el M sub gamma es 0. Y eso fue para cualquiera que estaba en esta primera suma. Entonces, quiere decir que todos estos en realidad no son procesos, no existen, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que tenemos es que siempre ocurre que, pues en realidad podemos tomar la misma cantidad de índices y son los mismos, ¿no? Entonces, A es igual a B, ¿sabes? Es lo que estoy diciendo. Sí. ¿Sabes? Entonces, todos los elementos son de tal forma que están en el mismo índice, ¿sale? En el mismo submódulo, ¿sale? Sí. Entonces no hay nadie sobrando, tiene la misma cantidad de sumandos. Y además hacemos lo mismo ahora para estos. Pues lo que hago es separo a uno, lo paso al otro lado, bueno, por aplicar el mismo procedimiento, aplicando el procedimiento, el mismo procedimiento. A los sumandos con índice sobre A, ¿no? Sobre el mismo conjunto de índices, pues lo que hacemos es notar que entonces, pero lo paso completo, o sea, todo ese elemento, lo paso al otro lado, pues se ve como, digamos que, es decir, beta en A, pues lo que hacemos es paso a S, ¿no? A M sub beta menos N beta igual a la suma de todos los gamas que no son de beta, ¿verdad? La suma de estos de aquí, M sub beta menos N sub gamma. Entonces, este está en M beta y este está en la suma de todos los que no son beta. Nada más sería menos, ¿no? Porque cuando pasa negativo. Ah, bueno. Sí, aquí es N y aquí es N. Bien, gracias. Entonces, estos perdón. Sí. Entonces, bien, sí, no, se cambian los signos. Entonces, pues básicamente, ajá. Y entonces lo que me dice es que entonces esta intersección, o sea, este elemento está en la intersección de estas dos cosas, pero eso me está diciendo que esto es 0, ¿no? Y entonces, si esto es el 0, estos dos son iguales, ¿no? Y entonces el M beta coincide con el N beta. O sea, no solamente coinciden en la cantidad de elementos que aparecen en esta suma, sino que cada uno de estos resulta ser el mismo. Entonces la descomposición es única, ¿sale? Y ya está. Entonces, menos parecida a lo que se hace lineal, ¿sale? Entonces, eso es el 2, implica el 3. Sí, ¿Sale? Entonces, ahora el 3 implica el 1. ¿Sale? sí. Implica ¿vale? Entonces, bien. Entonces lo que tenemos que hacer es notar esto de aquí. Bueno, ver que el morfismo coproducto, ¿no? Veamos que el morfismo coproducto es mono. ¿Sale? Eso por hipótesis. No, eso es lo que queremos ver. Sí. Queremos ver eso. Veamos qué es eso, ¿no? Sea X en el kernel del morfismo coproducto. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Pues hacemos otra vez el diagrama. ¿No? Tenemos el
coproducto, el coproducto de los módulos, ¿sale? Tenemos que esto va hacia M, este es el morfismo coproducto, ¿sale? Y entonces, supongamos, esto es para todo beta en I, lo que tenemos es lo siguiente. Este se inyecta a través de la beta-ésima proyección, que es, inyección, que es el mus beta. Aquí tenemos la inclusión, ¿verdad? Es beta. Y entonces esto cuenta, ¿sale? Entonces estoy tomando a alguien aquí que va a dar el 0, ¿sale? Entonces, como él es un elemento en el coproducto, pues otra vez lo descompongo como una suma de los singuletos, ¿no? O sea, en las entradas de su soporte, pues tiene algo distinto del 0 y en todo lo demás tiene 0, ¿sale? Entonces, bien. Entonces sabemos que X X se escribe como justo, o sea, me fijo en su, digamos, alfaésima, me fijo en todos los elementos que están en el soporte de X, ¿no? O sea, los índices donde tienen cosas distintas del 0. Y entonces, ¿cómo obtengo el elemento que es entrada? Pues es aplicar la alfaésima proyección en X, ¿verdad? Entonces lo que hago es, otra vez, inyectarlo. Aquí es alfa. ¿Sale? O sea, el elemento que tiene la alfaésima coordenada, lo inyecto. ¿Sale? Es eso, básicamente. Entonces, pues lo que estoy haciendo es, o lo que me están diciendo es que este está en el kernel. Entonces, si la aplico, el morfismo coproducto, ¿verdad? A este X, pues es como aplicar el morfismo coproducto en Suma. en esta suma, ¿no? Sí. La saca pues del morfismo. Exactamente. Soporte de X, justo. Aquí es la alfaésima inyección aplicada a la alfaésima proyección. ¿Sale? Bien, entonces esto es, como esto es morfismo, pues se mete, Sí. entonces puede pasar si está en el soporte de X, ¿sale? Entonces es el morfismo aplicado a esto de aquí. Entonces, pero bueno, justo esa composición, ¿verdad? Y la inclusión. Entonces, esto es las alfas en el soporte. Claro, como esto está en el kernel, esto sale, ¿verdad? Por una parte, ¿sale? Y por la otra, pues, estamos desarrollando, entonces digamos que es la alfaésima inclusión de este elemento. ¿Sale? Sí. Pero bueno, justo como es la inclusión, lo deja exactamente igual. ¿Sale? Sí. Entonces hacemos el soporte de X, aplicar este elemento, ¿no? O sea, es su entrada X, digo, la entrada alfa. ¿Sale? Entonces básicamente lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos que por cada elemento del soporte de X, lo que está haciendo es sumar los elementos que están en la alfaésima coordenada, ¿no? Y eso le están diciendo que es exactamente el 0, ¿sale? Bueno, pero estos elementos, o sea, el X alfa, nos tenemos que el X alfa está en el respectivo M alfa, ¿no? O sea,
por cómo está definido el coproducto, ¿vale? Sí. Entonces, pues lo que estoy haciendo es tomar una suma finita, ¿no? Como X está en el coproducto, el soporte de F, digo de X, es finito. Entonces esta suma es finita, ¿sale? Sí. Esta suma es finita y estoy sumando cosas que están en los M alfas. Entonces este está en la suma, ¿no? En la suma de los entonces X bueno, si el soporte de X se ve como el alfa 1 es el alfa n, pues lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Es que entonces, pues lo que puedo hacer es esta suma, entonces el 0 es igual a X alfa 1 así hasta X alfa n con el X alfa y en el respectivo nuestro alfa i, ¿no? ¿Sale? Por como lo tomamos. Sí. ¿Sale? Y entonces, pues lo que me dice 3 es que si existe una forma de escribirlo, o sea, perdón, todo elemento tiene una única forma de escribirlo así, ¿no? En particular, al 0, ¿cómo le conocemos una de esas formas? Pues todo cero. Todo 0, ¿no? Todo cero. Pero 0, es igual al 0, así está, el 0, ¿no? Todos hijos son M alfa 1, así está. Respectivos, supongo. Sí, efectivamente, el respectivo, ¿no? Y entonces por 3, la unicidad dice que el X alfa i es igual al 0 para todo el i. ¿Vale? Y entonces, pues básicamente todos estos elementos son 0, que eran los que se supone que estaban en el soporte, sí, ¿verdad? Pero en realidad lo que me están diciendo es que entonces X consta de puros ceros, ¿sale? Sí. Porque en realidad donde el soporte según mira distinto del 0, pues estamos viendo que, ¿no? Entonces X es el 0 y pues ya está, ¿no? Sí. Y entonces el morfismo coproducto es mismo. Y implica suma directa. Y entonces la suma es directa, ¿sale? Sí. Y entonces M es exactamente la suma directa, bueno, el coproducto de los M alfas, ¿sale? Entonces, pues esto. Entonces, pues sí, justamente tenemos la equivalencia como en el caso de espacios vectoriales. ¿Qué pasó? La batería. Ah, ok. Pero no me fue grabado. No. Ah, ok, gracias. Entonces, sí, pues todo esto coincide, ¿no? Y justo, pues a ver, uno hablaba, un ejemplo, yo nada más lo menciono porque se nos acaba el tiempo. Ahora se voy a borrar el resultado. Pero básicamente, lo que estamos haciendo es descomponer en sumas directas. Bueno, nos voy a agregar solo una definición. Aunque no, ya lo dije. No, ya dije que es que un módulo sea suma directa de sus módulos. ¿Sale? Entonces, bien. Entonces, definición. Si M cumple algunas de las condiciones anteriores, bueno, de las afirmaciones anteriores, decimos que M es
o bueno, M tiene una suma, M tiene una descomposición directa, en los respectivos módulos, ¿sale? ¿Sale? O que los respectivos M alfa descomponen directamente ¿sale? Entonces, esto es que M tenga una descomposición directa, y entonces también recordar un poquito de los espacios vectoriales, ¿verdad? Sobre todo por la última, ¿no? La última condición, que todo elemento se escribe de manera única como suma de elementos en la familia, ¿sale? Entonces, recuerdo, bueno, retomando la última afirmación. Todo espacio vectorial tiene base, ¿vale? Tiene base. Es decir, bueno, ¿qué tiene base? ¿Qué tiene base? Tiene, digamos, beta igual a B1, bueno, BX, con I, ¿sale? Pues básicamente lo que tenemos es que entonces B es la suma directa del generado del respectivo BI, ¿sale? Sí. O sea, donde el generado del BI sabemos que es todos los múltiplos escalares, ¿sale? Entonces, pues básicamente lo que nos dice la última afirmación, esto de obtener de manera única a cada elemento como una combinación lineal de estos de aquí, ¿verdad? De los elementos de la base, pues básicamente me dice que entonces B se ve como la suma directa de estos subespacios. No necesariamente finita. No, pues, y, o sea, lo que sí sabemos es que, o bueno, de hecho van a ver con Levia, a lo mejor en lineal solo se ve para espacios de dimensión finita. Ajá, sí. ¿No? Pero, bueno, con Levia de hecho van a ver que, todo módulo, todo espacio vectorial que tiene base, esto ocurre. De hecho van a ver, bueno, vamos a ponerle de dimensión finita. De hecho van a ver con Levia que todo espacio vectorial tiene base. De hecho, o sea, espacio vectorial lo vamos a tomar como un R módulo sobre un anillo con división. O sea, si es anillo con división, le vamos a llamar espacio vectorial. ¿Sale? Entonces, de hecho van a ver eso con Levia, que todo R módulo tiene una base, o sea, en el caso de que R sea un anillo con división, que lo que vamos, o sea, como lo van a ver es que justamente todo R módulo sobre un anillo con división es libre. O sea, eso de ser libre va a ser justo eso, que tenga una base. Si tiene una base, le vamos a llamar libre. Y justo, o sea, la idea de las bases es que justo permiten descomponer en cosas muy pequeñas, ¿no? En particular, en los espacios vectoriales, esto quiere decir que estos tienen dimensión 1. Va a inducir una entonces se está permitiendo descomponer cosas muy pequeñitas. También, pues, o sea, la otra dirección va a ser tratar de definir esta cosa de una dimensión. O sea, ¿qué quiere decir? Que un módulo tenga dimensión.
Además, vamos a ver que justo, o sea, los libres, que son los primeros con los que pensamos que tienen una dimensión, dependiendo del anillo, la dimensión no va a estar bien definida. O sea, puede ser que tenga una base con, perdón, dos bases que tengan cardinalidades distintas. Con Lebia van a ver eso. O sea, con Lebia van a ver eso, pero nosotros vamos a ver que ciertos anillos siempre cumplen esto de que cada vez que tengamos una base, todas las bases tienen la misma cardinalidad. De hecho, vamos a ver que los anillos conmutativos lo cumplen. Los anillos conmutativos, si mi R módulo tiene una base, vamos a también definir qué es una base para los R módulos, ¿no? En el caso de espacios vectoriales ya lo sabemos, pero en el caso de R módulos no, vamos a definir qué es una base, vamos a ver qué pasa con las bases, pueden tener distintas cardinalidades, Sí. y justo vamos a ver que todos estos elementos que tienen, todos estos R módulos que tienen una base, va a ser equivalente a que el R módulo sea isomorfo a una copia directa, a una suma directa de copias del anillo para un I conjunto. O sea, justamente para eso hicimos estas construcciones del producto y el coproducto, porque ellos nos van a poder ayudar a reconocer esos elementos que van a tener, bueno, estos R módulos que tienen estas cosas que le llamamos bases, ¿sabes? Y eso va a ser el primer acercamiento. O sea, las bases sí son geniales, pero justo dependiendo del anillo, pues no todas tienen esta propiedad de que tengan la misma cardinalidad. De hecho, hay quienes tienen una infinidad de bases y todas de cardinales distintos. Entonces, o sea, ese tipo de cosas son las que distinguen a los módulos de los espacios vectoriales. Entonces, esas cosas las vamos a comenzar a ver mañana. Entonces, ¿alguna pregunta? No, no. Bien.